Buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Rodríguez, soy gerente general de la Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires en manejo de plagas urbanas, UCABA, institución que representa y promueve el desarrollo de las empresas profesionales en el manejo integrado de plagas urbanas y ambientes. Contamos con la colaboración de la ingeniera agrónoma Lucila Valera, miembro de comisión directiva y encargada de la transmisión de esta capacitación. Los convocamos en esta tarde para desarrollar la temática sobre la planificación de medidas preventivas ante el COVID-19 y protocolos específicos de funcionamiento, que va a estar a cargo del ingeniero ambiental Pablo Rodríguez, el cual es titular y responsable de la firma HR Consultora en Seguridad e Higiene. Buenas tardes a todos. Gracias, Cristian. Gracias, Lu. Gracias a toda la familia de UCABA por el espacio de difusión y si le parece bien, vamos a comenzar. Debemos definir un protocolo de funcionamiento el cual contemple las medidas generales y específicas. Este protocolo seguramente sea parte de la nueva rutina laboral. Por eso es fundamental que sea ameno y eficaz. Y también debemos garantizar el cumplimiento en el tiempo. Lo que analizaremos son cuestiones básicas y generales, pero es fundamental incorporar lo específico de cada uno de nuestros establecimientos. Es fundamental los protocolos, trabajarlos con los integrantes de la empresa. De ahí está la clave de que el protocolo tenga un resultado positivo. El decreto 351 y a su vez la ley 19.587 siempre desde su promulgación nos habló de derechos y deberes de los empleados y a su vez de los empleadores. De más está decir que todo lo nuevo, protocolos, planes de trabajo, planes de acción, va a estar incorporado a la nueva legislación. Por eso nosotros tomamos y recomendamos que los protocolos sean parte efectiva de la nueva modalidad laboral que nos toca vivir. El propósito, el objetivo, debemos tener claramente definida cuál es la intención del protocolo, cuál es el propósito del protocolo. Tanto los trabajadores como los responsables de cada empresa deben absorber estos nuevos conocimientos. De nada sirve un protocolo apegado a la legislación, pero que sea incumplible, que no sea práctico, que no sea efectivo. Tampoco sirve que los trabajadores vayan cumpliendo consignas o metodologías de trabajo poco claras. No es un momento para improvisar. Implementar o reforzar las medidas de control es tener éxito en los protocolos. Registrar se volvió fundamental en nuestras tareas. Cada acción de las que vayamos realizando es elemental tener registro de la misma. Información sobre COVID. Vamos conociendo causas y efectos, lamentablemente, que nos trae esta pandemia. Los síntomas, los cuales todos los días estamos siendo informados sobre nuevos datos y yo sinceramente no quisiera profundizar en cuestiones médicas en virtud a que no es mi especialidad. Pero sí es importante entender y concientizar que todo lo que realicemos son barreras para la propagación de este virus. Por ejemplo, utilizar un barbijo es una barrera. Cumplir con un protocolo, confeccionar y cumplir con un protocolo es garantizar, es estandarizar esas barreras y volverlas y transformarlas en metodologías de trabajo. Ese es el objetivo final de un protocolo. Recomendaciones generales. Ustedes van a recibir, van a ver, todos tenemos recomendaciones generales. Dentro de cada una de nuestras organizaciones, dentro de cada una de nuestras empresas, tenemos que tener algunos lineamientos
absolutamente claros para poder definir una política de acción, un protocolo a llevar adelante. Necesitamos, como en primera instancia, tener continuidad de nuestras operaciones, o sea, necesitamos como pymes seguir trabajando. Por lo tanto, desarrollamos planes de contingencias y protocolos. Dentro de estos protocolos tratamos de estandarizar las acciones que llevamos adelante. Algunas son las que todos vemos todos los días y que realizamos, inclusive hasta en nuestro domicilio. Por ejemplo, necesitamos estandarizar la higiene en las superficies de trabajo, en los elementos de trabajo, en las máquinas las cuales utilizamos para trabajar, etc. Y obviamente profundizar el tema de la higiene personal. También necesitamos concientizar a nuestros trabajadores para que se trasladen desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa de manera segura. Independientemente a qué medio utilizan, la recomendación es la que sabemos todos, tratar de limitar el uso de traslado público y limitarlo a privado o tratar de limitar esa posible propagación. Para mí es importante cuidarnos en cada uno de estos aspectos. Si te parece bien, Cristian, si te parece bien, Lu, hacemos un pequeño alto si hay alguna consulta de lo que escucharon hasta ahora. Bueno, acá tengo la primera consulta que nos hacen, son dos preguntas más o menos en una, que dice así. ¿Quién me puede pedir un protocolo específico de funcionamiento y dónde se debería presentar? Bien. Actualmente, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el 5 de abril, a través de la resolución 135, dictaminó o encuadró protocolos para la provincia de Buenos Aires por actividad generales. Lo mismo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la resolución 179. Tanto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires determinó determinados protocolos generales. Lo inteligente o lo importante es tomar esos protocolos y generar nuestros propios protocolos específicos de funcionamiento, incorporando lo general. Por eso cuando arrancamos esta charla, comentamos que era importante generar protocolos de acciones a seguir adelante, apegándonos a protocolos generales y buscando las particularidades de nuestra actividad, dentro de nuestro trabajo. Por otro lado, la pregunta creo que decía, ¿quién nos lo puede solicitar? ¿Quién es la persona que puede solicitar el protocolo? Bueno, vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las filminas a dónde y quién puede solicitarlo. Pero para responder esta pregunta digo, hoy en la provincia de Buenos Aires, para poder funcionar, nos está solicitando, dependiendo del municipio, un protocolo específico de funcionamiento. A su vez, cabe aclarar que las actividades esenciales son las que presentan protocolos específicos. Eso no exime de que todas las actividades, todas las empresas, obviamente las esenciales en primera instancia, deberemos contar con protocolos de actuación. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para la confección de un protocolo? Las empresas deben preguntarse algunas cuestiones básicas, cada uno de nosotros, los que estamos viendo este video o cuando lo vayamos a ver, debemos hacernos algunas preguntas que por ahí suenan básicas, suenan sencillas, pero necesitamos hacernos esas preguntas para poder generar la respuesta. Esas respuestas son las que van a estar dentro de los protocolos específicos de funcionamiento. Por ejemplo, es importante saber y dejar registro de cuántos ingresos tengo yo a mi establecimiento. Por ejemplo, tengo un ingreso para vehículos y un ingreso para personal, un ingreso para mercadería y un ingreso para personal. Bien, en caso de que así fuera, ¿puedo limitar los ingresos? En vez de tener dos ingresos, ¿puedo tener un solo ingreso?
Es una de las preguntas que necesitamos resolver para la construcción de un protocolo. Cualquier persona que ingrese a mi establecimiento va a tener que cumplir un protocolo. ¿Qué protocolo? El que confeccionamos nosotros. Nosotros, estoy hablando de cada empresa, ¿no? Un protocolo propio. De la misma manera que muchos de nosotros vamos a tener que cumplir los protocolos en la casa de un tercero, en las empresas que visitamos. Por eso recomendamos, antes de visitar cualquier cliente, llamarlo por teléfono, tratar de tener una comunicación para solicitarle cuál es el protocolo de cumplimiento para el ingreso. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a quizás contar con determinados elementos de protección personal que hasta ese momento solo los utilizábamos para el ingreso a nuestro establecimiento. Por eso es fundamental esta parte. Limitemos en la medida de las posibilidades el ingreso propio y de terceros. Los ingresos a las empresas son fundamentales. Por eso necesitamos garantizar escalonadamente cuáles son los ingresos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 8 personas que trabajan dentro de nuestros sectores, ¿podemos tratar de escalonadamente generar el ingreso? ¿Podemos limitar el ingreso de la gente? Eso es un poco garantizarnos, en primera instancia, poder monitorear, poder tomar temperatura, que es otra de las preguntas que debemos hacernos. Tenemos que tomar temperatura en el ingreso a nuestros trabajadores. Bien, y llevar registro de esa toma de temperatura. Por lo tanto, lo conveniente es que la toma de temperatura a nuestros trabajadores obviamente sea escalonada. ¿Cómo garantizamos la higiene en la empresa? Es otra de las preguntas que debemos hacernos. ¿Podemos garantizar la higiene dentro de la empresa en época de pandemia, no? Sí, si la respuesta es sí, bueno, sería bueno que, y nosotros recomendamos, generar una planilla de cumplimiento. Esa planilla sencilla, básica, que tenga nombre, apellido, fecha, hora, un pequeño detalle y cada cuánto vamos a generar que se complete esa planilla. Decimos, por ejemplo, cada 2 horas vamos a higienizar los distintos sectores dentro de la empresa. ¿Quién lo va a hacer? Nombre y apellido, la fecha del día, la hora que lo va a tener que realizar y que de eso quede un registro. Nosotros recomendamos en una rutina cada 2 horas de limpieza de los sectores. Es importante, como ustedes seguramente estén viendo en cada una de las filminas, de la presentación que están viendo en esta capacitación, generar una zona o un sector o un espacio de aislamiento. Necesitamos, es importante definir esto en virtud a que podemos tener un posible positivo. Y acá quiero hacer un alto. A ver, hablo de posible positivo. Esa persona no tenemos hoy la posibilidad de saber si es positivo en el momento. Sí tenemos la posibilidad de, por ejemplo, tomarle temperatura. Por eso para nosotros es importante la toma de temperatura, porque es una de las pocas variables, es uno de los pocos factores que tenemos para monitorear un posible positivo. Ahora es importante que nosotros tengamos claro que es un posible positivo, no es un positivo. Estamos en época o estamos entrando en una temporada de invierno, que seguramente tengamos trabajadores y trabajadoras con resfrío, con las cuestiones de todos los inviernos. Por lo tanto, para nosotros, digo, para las empresas, para las pymes, y más para la conformación de la pyme, ¿no? Donde conocen nombre, apellido, no es solamente un legajo. Es importante sondear, monitorear el único parámetro que nosotros hasta hoy podemos, que es temperatura. Algunos colegas hablan de, también podríamos llevar el monitoreo a que cada trabajador huela determinado producto para determinar olfato. A mí me parece, sinceramente, la recomendación es monitorear temperatura. Es un parámetro exacto en donde si el trabajador tiene por encima de esos 37 grados 3, 37 grados 5, sería un posible positivo
Y ahí entraría en práctica esto que estoy hablando de la zona, sector de ubicación para un posible positivo. Quizás sea simplemente colocar una silla cercana al lugar donde yo tomo temperatura. Pido disculpas, a mí me gusta dar algunos ejemplos para hacerlo un poco más entendible y para que todos podamos entenderlo. Si yo ingreso a este domicilio y en el ingreso me toman temperatura y me determinan que tengo por encima de lo que estamos hablando, o sea, por encima de estos 37 grados 3, 37 grados 5, puedo ser un posible positivo, lo ideal sería que me siente en un lugar cercano a esa toma de temperatura y empiece a poner en práctica o en marcha el protocolo. Todo trabajador, toda trabajadora que asista a la empresa debe contar con el correspondiente permiso emitido por el gobierno nacional o provincial. En el caso de que una empresa cuente como, por ejemplo, 10 trabajadores, 10 empresas, yo decía hace un ratito, es conveniente limitar la cantidad. Si puedo limitar la cantidad, es lo conveniente. Limitemos la cantidad. O sea que tendríamos, por ejemplo, 5 personas viniendo a trabajar determinado momento, determinada semana, para posteriormente rotar al equipo B en la siguiente semana. Dentro de la empresa, ¿puedo delimitar? ¿Es conveniente? Sí, necesito delimitar por dónde circulan mis trabajadores. La mayoría de nosotros somos parte de una pyme. Por lo tanto, es importante decir, bueno, el trabajador ingresa por este lugar que ya dijimos la posibilidad de limitar el ingreso por la puerta número 1, por la puerta número 2, ingresa todo el mundo por la puerta número 2, se traslada hasta su espacio laboral. Tratemos de que esos trabajadores no vayan a los lugares que por ahí antes era normal que vaya un administrativo o determinada persona que cumple función en el primer piso o administración a ver cuestiones de depósito. Eso hoy debería tratar de limitarlo. ¿Y para qué? ¿Para qué trato de limitar los sectores por donde transita la gente? Para generar una rutina de limpieza en primera instancia de la superficie por la que se me va a transitar el personal. Y por otro lado, para evitar la superposición de tareas. Recuerden que entramos, lo voy a decir varias veces, en una nueva modalidad de trabajo. Es importante saber cómo se trasladan los trabajadores de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, a fin de minimizar los riesgos. Siempre estamos tendiendo a minimizar la exposición y minimizar los riesgos. Por eso es importante. Como dije hace un ratito, todo lo que nosotros hagamos, la recomendación es tenerlo registrado. Provincia de Buenos Aires, sé que nos están viendo gente del interior del país y les debe pasar exactamente lo mismo. La provincia de Buenos Aires, igual que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nos recomiendan la no utilización de servicios públicos, que nos parece muy bien. Por otro lado, hay municipios en la provincia de Buenos Aires en donde nos solicitan que informemos a través de un protocolo cómo se van a trasladar nuestros trabajadores. Entonces, para pasarlo en limpio, independientemente de si el municipio o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o el gobierno provincial nos pida listado de cómo se trasladan mis trabajadores de la casa al trabajo y del trabajo a mi casa, a nosotros nos parece muy importante que nosotros confeccionemos ese listado y lo tengamos disponible. Esa es otra de las preguntas importantes dentro de un protocolo, saber cómo se trasladan mis trabajadores, porque yo podría agrupar, ya delimitamos ingresos, delimitamos cantidad de trabajadores, y también podría limitar qué grupo de trabajadores me asisten al establecimiento sabiendo cómo se movilizan, porque obviamente un trabajador está más expuesto al viajar en medios públicos que viajando con su vehículo personal o laboral. La recomendación es tratar de evitar
el transporte público. Generemos este listado a fin de tener un panorama más claro de mis trabajadores en el traslado. Debemos tratar como en casa o como cuando vamos a comprar algo. Lo mismo debemos tratar de hacer dentro de nuestras empresas. Debemos tratar de garantizar el distanciamiento dentro de la empresa. Sé perfectamente, porque conozco algunas de las empresas, de la gente que nos está viendo en este momento, y otras me las imagino, que es complicado, es una tarea muy difícil, en espacios reducidos garantizar el distanciamiento. Tratemos de trabajar ese tema. Ya limitamos ingresos, limitamos gente, tratemos de pensar cómo hacemos para distanciar a los trabajadores. Establezcamos consignas claras para la utilización de baños y vestuarios, aunque sean básicas, pero que sean claras. Determinar que el ingreso a baños y vestuarios se realizará de a una o dos personas a la vez, no más que eso. Debemos buscar la manera de que cada trabajador genere un cambio de ropa en el ingreso y en el egreso a mi empresa. ¿Cómo podemos generar eso? Yo estoy pensando en voz alta. Le tomo temperatura, está dentro de los parámetros permitidos, lo dirijo hacia el sector de baños y vestuario o donde se pueda cambiar esa persona. Le hago la provisión de una bolsa en la cual va a quitarse su ropa, colocar la ropa personal, la que vino de la casa, adentro de esa bolsa, la cual la va a cerrar, la va a dejar en un lugar para poder colocarse la ropa que va a mantener dentro de los límites de la empresa. Lo mismo va a suceder cuando esa persona se retire del establecimiento. Se va a dirigir a ese sector para abrir la bolsa, dejar la ropa laboral en un lugar determinado para a su vez colocarse la ropa la cual le va a permitir volver a la vía pública. Son recaudos que deberíamos profundizar para poder mantener la higiene dentro de nuestro establecimiento. Hasta acá es la primera parte. Me gustaría saber, Cristian Luz, si hay alguna pregunta y alguna consulta. Marcelo Cusi nos consulta de cómo debería ser el protocolo en el campo de batalla, o sea, destinado al cliente. Gracias, Marcelo, por preguntar. Sí. Es un tema. ¿Por qué? Porque yo dije hace un ratito que en primera instancia es muy importante preguntarle a cada uno de los clientes que nosotros visitamos en el tema de control de plaga, de desinfección, si tienen un protocolo para el ingreso. ¿Por qué? Porque si la empresa a la cual nosotros visitamos tiene un protocolo de ingreso, nosotros necesitaríamos cumplir ese protocolo. Y yo decía hace un ratito que por ahí para cumplir ese protocolo necesito estar equipado con determinados EPP que no cuento habitualmente. Por lo tanto, para generar la respuesta es, paso número 1, necesito conocer si esa empresa que yo visito tiene protocolo para darle cumplimiento. Por otro lado, si no tiene protocolo, lo que tengo que hacer es maximizar todas las medidas de seguridad que nosotros venimos hablando, las que son de público conocimiento y las que yo incorporo dentro de un establecimiento. Amplío un poco este tema, va a depender mucho de las características del servicio que yo voy a realizar en ese cliente. No es lo mismo una desinfección, como ustedes lo saben igual que yo, y más que yo, que la limpieza de un tanque de agua. Va a depender mucho qué tipo de tarea voy a realizar. Para saber, en caso de que no tenga un protocolo de ingreso ese cliente, qué medidas voy a tener que tener yo en cuenta para poder manejarme dentro del establecimiento. ¿Hay alguna consulta, Cristian? Sí. ¿Son recomendables las cabinas o túneles sanitizantes para colocar en el ingreso al establecimiento o del establecimiento? Es una pregunta que hace 60 días nos vienen haciendo continuamente. La realidad es la siguiente. Nosotros digo, en general, no podemos
recomendar la utilización de una cabina sanitizante fundamentalmente porque en primera instancia el ADMAT desaconsejó la utilización de cabinas sanitizantes. Más allá de lo estético, ustedes habrán visto, igual que yo, túneles más o menos lindos, habrán visto columnas, habrán visto sistemas básicos y sistemas muy preparados. La realidad es que hoy la utilización de una cabina sanitizante no es aconsejable en virtud a que los productos hasta el día de ayer, el ADMAT no tenía la habilitación de productos para poder rociar trabajadores o trabajadoras. Sí tenemos productos para rociar superficies inertes, limpieza, pisos, la realidad es esta, pero no trabajadores. Por lo tanto, desaconsejamos hasta hoy la utilización de las cabinas en virtud del producto, que no está avalado por el organismo. ¿Cómo desarrollamos la actividad? Algunas cuestiones que nosotros tenemos que tener claro, es importante, a todos los que nos están escuchando. Yo sé que es engorroso. En algunos casos no todas las pymes pueden comprar una pistola para poder tomar temperatura, pero busquemos soluciones prácticas, sencillas. Por ahí muchos de nosotros tenemos un termómetro en casa, 2 termómetros, los cuales por ahí podrían estar arriba de una mesa en el ingreso del establecimiento. Puede ser utilizado para la toma de temperatura del trabajador y a su vez registrando en planilla cuál es la temperatura. Pero es fundamental, es el parámetro para poder determinar si es posible, positivo o no. Número 2, necesitamos contar hace un ratito de cambio de indumentaria. Yo sé perfectamente que muchas empresas, pymes, por ahí no están todavía preparadas o no tienen un vestuario como vestuario en sí. Cuando arrancamos esta presentación, yo hablaba de nuevas modalidades laborales. Cambió. ¿Por cuánto tiempo? No lo tenemos determinado, pero sí cambió la forma en la que nosotros llevamos adelante nuestra actividad. Número 3, debemos garantizar el estado de los elementos de protección personal. Los viejos elementos, calzado, indumentaria de trabajo, pero también los nuevos elementos, los que vamos a tener que incorporar, los que muchos de nosotros ya incorporamos, debemos garantizar de esos elementos. También debemos garantizar la higiene de las herramientas de trabajo, más allá de que antes teníamos una correcta higiene de las herramientas, pero pensando solamente en lo laboral, hoy debemos armar una rutina de limpieza de herramientas. Algunas empresas de las que nos están escuchando generaron, porque me lo han dicho, una rutina de cada cliente que terminan de realizar sus tareas, hacen una limpieza del instrumental que utilizan, colocarlas dentro de la camioneta o del traslado en forma segura para no contaminar la camioneta, y al llegar al otro cliente generar otra vez la rutina de limpieza. También necesitamos descartar, y acá quiero hacer un alto, los EPP, elementos de protección personal, son descartables. Perdón que sea reiterativo en esto, pero tenemos un poco todos la forma de este barbijo es descartable, lo descarto, lo uso una jornada laboral. Si el elemento de protección personal es descartable, debo descartarlo, porque no cumple ninguna protección personal, cumple su función si no es clara el porqué. Un calzado de seguro cumple la función, un casco vencido no cumple la función, un barbijo que no se descarta no cumple la función. Nos planteaba una empresa, que ahora voy a registrar la pregunta de quién venía, nos decía que antes de entrar a brindar servicios en los geriátricos, lo obligaban a pasar por los túneles de desinfección. En primera instancia, bueno, muchísimas gracias por los saludos. Hay gente que esta presentación la va a ver seguramente un poquito más adelante
cuando esté totalmente la presentación disponible en su totalidad. Así que agradecer los saludos de los distintos oyentes, de las distintas personas que están saludando de las provincias. Agradecer, obviamente, el esfuerzo que hace cada uno para tomarse un ratito para poder estar presente en la charla. En referencia a la pregunta, Cristian, de esta persona, Sí. La realidad es que está pasando eso, está pasando en donde por desconocimiento nos hacen ingresar en determinados lugares a través de una cabina en donde me ha tocado personalmente tener que informarle a ese cliente, preguntarle en primera instancia con qué estaban vaporizando, con qué estaban eh, utilizando. La respuesta fue, en primera instancia, con determinados productos, los cuales primero desconocían, y cuando en el caso mío le pregunté, pero este producto está habilitado por el ANMAT, al otro día dejaron de utilizar las cabinas. La realidad es que si no tenemos un producto habilitado por el ANMAT, la realidad es que pasar por una cabina no sería lo recomendable. Ahora, voy a ir un poquito más adelante. Pablo, si la pregunta es, Pablo, yo debo ingresar y el cliente va a seguir teniendo de la cabina. Yo recomiendo que utilicemos, obviamente, para poder pasar por esa cabina, la protección facial correspondiente, en virtud a que no sabemos cuáles van a ser los efectos contraproducentes en aspirar determinados productos que no está hoy habilitado por el ANMAT. Entonces yo recomendaría a aquellos trabajadores, aquellas empresas que no tengan la posibilidad de elegir, utilizar el elemento de protección personal adecuado para pasar por esa cabina, entendiendo que lo que están utilizando no tiene una habilitación. Debo conocer cuál es el hospital más cercano a mi establecimiento. Es otra de las preguntas que tenemos que tener en cuenta para la confección del protocolo. No solamente conocer el nombre, o en algunos lugares, como pasa en el interior o en la provincia de Buenos Aires, saber cómo le dicen la salita de primeros auxilios o el hospital tanto. No, debo conocer el nombre de ese sanatorio, de ese hospital, y a su vez la dirección exacta, porque va a ser parte del protocolo. ¿Cuál es el establecimiento más cercano, sanitario más cercano a mi domicilio? Acá es importante, ¿no? ¿Cuál es la actuación ante un posible positivo de un trabajador que nos da temperatura en el ingreso de nuestro establecimiento? Vamos a dividir esto en dos etapas, si les parece bien. Etapa 1 y etapa 2. Vamos a describir la etapa 1 ante un posible positivo. Etapa 1. Número 1, ¿qué es lo que hago? El llamado de emergencia. Determiné que ese trabajador, trabajadora, tiene por encima la temperatura de lo que estamos hablando. Bien, lo que tengo que hacer es llamar a los teléfonos de emergencia. Está de más que lo voy a decir, lo que es en Capital Federal 107 y lo que es en Provincia de Buenos Aires 148. Pero a mí me importa que ustedes y yo tengamos claro esto. La etapa 1 son una serie de puntos que ahora vamos a ver, pero cada protocolo debe ser específico. O sea, tengo un posible positivo, ese trabajador lo hago sentar en ese lugar, en ese sector que asigné para eso. Entonces, ¿a quién llamo primero? ¿A quién llamo después? ¿A quién le aviso? Esos pasitos tenemos que tenerlos claramente definidos. Número 2, dentro de la etapa 1, es importante colaborar con las autoridades cuando se hagan presente o posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar algunos ejemplos prácticos. Nos ha pasado en donde la empresa informa al teléfono de emergencia que tiene un trabajador con temperatura. En algunos casos nos ha pasado en donde
le informan a la empresa que el trabajador tiene que presentarse en el centro de atención más cercano o en el que diga el protocolo. Entonces el trabajador se dirige, obviamente, limitando la utilización de transporte público, por lo tanto debería utilizar transporte privado para el traslado, para dirigirse a ese centro de atención. Pero por otro lado nos puede pasar en donde a ese trabajador o trabajadora lo vengan a buscar. Entonces, en un caso o en el otro, debemos acompañar, debemos informar, debemos mostrar cuál era el protocolo que veníamos llevando adelante a las autoridades. Dentro de esta primera etapa o etapa 1, seguimos. Debemos avisar a los empleados, al resto de los trabajadores, en caso de que el trabajador monitoreado sea positivo. ¿Por qué? Es fundamental, lo dijimos cuando arrancamos esta charla. El resto de los trabajadores tienen que saber qué es lo que está y va a seguir pasando dentro de nuestra empresa. Entonces es importante que el resto de los trabajadores sepan cuál es la evolución de ese compañero o esa compañera de trabajo, si es negativo, si es positivo. Poner en práctica los pasos de limpieza y desinfección internos, obviamente informando a las autoridades de aplicación. Un posible positivo, no un positivo, un posible positivo me desencadena la metodología de la limpieza exhaustiva de los sectores. ¿Se acuerdan que dijimos hace unas filminas limitar la posibilidad de el tránsito dentro de mi empresa? Bueno, esos sectores por donde sí está habilitado el tránsito, debo, ante un posible positivo, limpiarlos, generar el nuevo registro de limpieza. No podemos saber dónde se generó el contagio con el trabajador. Por lo tanto, si un trabajador que asiste a la empresa es un positivo, independientemente de dónde se contagió, para nosotros es un trabajador, o sea, es un trabajador positivo en ambiente laboral, independientemente de que el contagio fue dentro de la empresa o fuera de la empresa. Para nosotros un trabajador que cumple una rutina de trabajo está dentro de lo que hoy llamó la RT, enfermedad profesional, accidente laboral, está dentro de las prestaciones a brindar por la RT. Si el trabajador cumplió un rol determinado dentro de la empresa. Pasamos a la etapa 2. Ante un positivo, vamos a necesitar la aprobación de las autoridades a fin de restablecer las actividades dentro de la empresa. Ya tenemos a ese compañero o esa compañera de trabajo que evidentemente es un positivo. Está en su casa, ojalá, está en su casa, está internado, está haciendo la cuarentena, está haciendo esos días de exclusión. Bien, la actividad en algunas empresas se da que para volver a generar actividad dentro del establecimiento necesitamos la autorización de la autoridad de control. En este caso, sea Gobierno de Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires o en cada provincia lo que es municipio. Que nos autoricen el restablecer bajo protocolo las actividades que veíamos llevando adelante. Al reiniciar las actividades, recomendamos informar a la totalidad de los trabajadores cuál es la situación de ese trabajador con positivo. Se encuentra en reposo, está internado, pasa tal situación. Eso genera también una tranquilidad dentro del resto de los trabajadores. Es importante limitar la cantidad de trabajadores, dijimos en la presentación número 4, 5, 6. Justamente era importante cuando lo nombramos, porque nos vemos en la necesidad, a partir de un positivo, si está dentro de nuestras posibilidades, de empezar a interactuar, de empezar a funcionar, quizás con el equipo B o con esos otros 2 trabajadores que no eran los trabajadores que habitualmente estaban en ese momento trabajando. Porque acá quiero hacer un paréntesis. Aunque no lo han preguntado hasta ahora, quiero yo preguntarlo. ¿Puede darse esta situación de, o como nos preguntan, contacto estrecho o contacto cercano?
Estamos hablando de contacto estrecho o contacto cercano, aquel trabajador o trabajadora o aquella persona que tuvo un límite, una separación inferior a 1 metro, en donde no utilizaba los elementos de protección personal, no utilizaba el barbijo. Contacto estrecho, contacto cercano, que se nos puede dar. La idea es que no, pero se nos puede dar. Eso es un contacto estrecho. Y esas personas deberían estar, obviamente, esperando síntomas, o la recomendación nuestra es que hagan reposo. Por eso es importante limitar la cantidad de trabajadores. Si yo puedo, esforzándome, adecuando la tarea, puedo hacerlo con 2, preferiría hacerlo con 2 trabajadores y no con 4, para estar preparado ante un posible positivo de alguno de esos 2, para jugar con el equipo B. Es importante que los protocolos tengan la firma del titular o apoderado de la empresa, como a su vez la firma de su responsable en seguridad y higiene. Un protocolo es un documento legal. Es importante que cuenten eso. Sí. De manera muy general, protocolo para consorcios, y me pone un signo de pregunta a lo último. Sí. Nosotros, en el caso nuestro particular, asesoramos a algunos consorcios y es un tema. ¿Por qué? Es buena la pregunta y creo entender para dónde está, para qué es lo que está preguntando. ¿Por qué? Porque en un consorcio de propietarios ingresan los que viven dentro de ese edificio, en el caso de que hayan tenido que salir a hacer alguna compra o algo, o sean trabajadores esenciales. Pero también tenemos ingresos de terceros, como algunos de nosotros, que por ahí vamos a hacer determinadas tareas. La idea es, obviamente, limitar la posibilidad de ingresos. Alguno de los colegas de ustedes me preguntó ayer, hoy a la mañana o ayer, ¿qué pasaría en donde tenemos que entrar a edificios y nos solicitan la fumigación de departamentos privados, de departamentos, en donde estamos en un problema? La idea es tratar de no ingresar a los domicilios. ¿Por qué? En virtual, tratar de que esa gente que está aislándose, nosotros no ingresar. Por eso no sería lo recomendable ingresar sí a los espacios en comunes, pero no a los departamentos de cada uno de los que viven en ese edificio. Por eso, en lo que es administración, lo que es consorcio y todo eso, tratar de transitar por los espacios que sabemos que van a ser descontaminados y que tienen una rutina de limpieza para poder estar un poquito más seguro, ¿no? Con los elementos de protección personal adecuados. Sí, Cristian. Bueno, acá tenemos otra consulta. ¿Tiene alguna utilidad la luz ultravioleta que promueven en algunos rubros para desinfectar? Perfecto, le agradezco nuevamente la pregunta. Hasta el momento, con certeza, no tenemos, eh, no tenemos la certeza de que elimine el virus. ¿Y de qué manera? La realidad es esta. Ahora, comento lo mismo que con el tema de las cabinas sanitizantes. Para nosotros es muy importante, como empleadores o como trabajadores, tener la certeza de qué función, qué rol cumple y qué hace un producto que hoy no tenemos habilitado. Lo mismo pasa en las lámparas de ozono o los ozonificadores. Hasta hoy no tenemos la certeza de la eliminación del virus. Por lo tanto, hasta que no suceda eso, la respuesta será negativa. Es importante que todos sepamos que, como decía hace un ratito, fue modificándose nuestra actividad y va a seguir nuestra actividad laboral, nuestro desarrollo, el día a día cambió. Hay una nueva modalidad de trabajo que nos lleva a tener nuevos desafíos laborales. Debemos adaptarnos, pero a su vez la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo de cada uno de nosotros, a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la cual determinó el decreto 367 del año en curso, del año 2020. La RT cubrirá
como antiguamente lo hacía ante un accidente o una enfermedad profesional, este contagio, esta situación de COVID. Siempre y cuando el trabajador y la actividad sean esenciales, es muy importante. Si el trabajador o la actividad no son consideradas esenciales, está fuera de las prestaciones de RT. Si son esenciales, está dentro de las prestaciones de RT. Y acá quiero desarrollarlo. ¿Qué información nos va a solicitar la RT ante un positivo, ante un trabajador positivo, COVID positivo? Los datos de la empresa, los datos del trabajador, el certificado de hisopado, donde demuestre que es positivo ese trabajador o trabajadora, qué entidad sanitaria le realizó el hisopado, debe estar ese hisopado, ese resultado firmado por un profesional médico habilitado. Son algunos de los requisitos. Nos va a solicitar la RT para poder cubrir las prestaciones y estar dentro del sistema de RT, además de lo que comenté recién, el certificado del empleador en donde figure como actividad esencial su trabajo. Nos va a solicitar el puesto de trabajo de ese trabajador, el turno que realizaba en época de pandemia, qué tareas específicas llevaba adelante, cuáles eran los horarios que llevaba adelante esas tareas, en qué clientes se realizaba esa tarea o realizó esa tarea en los últimos 15 días. O sea, una serie de cuestiones que yo recomiendo que nosotros tengamos ya registro, saber a qué clientes visitamos los últimos 15 días, porque estos son datos que nos va a solicitar la RT ante un positivo de un trabajador propio. ¿Qué cobertura nos dará la RT? Las prestaciones en internación, si es posible, todavía, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, todavía hay camas y ojalá que el sistema responda y estemos bien en lo que es asistencia médica. La RT nos informa que las prestaciones de internación serán cubiertas por la RT, o sea, por su prestador. El salario, los jornales caídos a partir del día 11º también serán cubiertos por la RT. El seguimiento médico es otra de las prestaciones de la RT y los medicamentos asociados también será otra de las prestaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo determinó hacia la CRT. Son prestaciones de la RT hacia cada uno de nosotros, siempre y cuando sea un COVID positivo en actividad laboral esencial. Todo lo que estoy hablando fue determinado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, SRT, a nivel nacional. Y a su vez es de aplicación y difusión de cada una de las ART. En el decreto 367 del año en curso, nos informan que a los 21 días a ese trabajador que nos había dado positivo se le tiene que realizar un nuevo hisopado a los 21 días. ¿Qué va a pasar? En el caso de que sea negativo, la RT va a generar un alta laboral. En el caso de que sea positivo, continúa ese trabajador de licencia médica. Para resumir, para tratar de cerrar, los síntomas. Todos vamos conociendo los síntomas, las causas, los efectos. Estamos aprendiendo día a día cuáles son las manifestaciones de tan terrible enfermedad, del contagio. Aquello que veíamos en una película de ciencia ficción, hoy lo tenemos presente en cada una de nuestras empresas. Para poder cerrar esta presentación, necesito que nos queden claros algunos ejes para tener en cuenta. Número 1, es importante la información y el compromiso genuino de nosotros, el sector más productivo del país, las pymes, tenemos que llevar adelante. Somos el motor
de la producción nacional. Por lo tanto, la información y el compromiso tiene que ser absoluto para nuestros trabajadores, para nuestros clientes. Difundan los planes y los protocolos que tienen internamente a sus clientes, a sus empleados, a su familia. Disminuir la exposición, la nuestra y la de nuestros trabajadores. En el caso de que podamos salir a trabajar, tratemos de disminuir la exposición. Hagamos nuestro trabajo con las distancias correspondientes. No generemos reuniones de equipo por las dudas. Utilicemos los medios que tenemos a nuestra disposición y utilicemos todas las medidas de prevención que están a nuestro alcance. Número 3, generemos planes de respuesta concretos, protocolos. Recomendamos generar simulacros. Hagamos simulacros de qué pasaría ante un posible positivo, cuáles son los teléfonos. Usted tiene que llamar a este teléfono. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Dónde está esa silla al lado de donde tomo temperatura? No la vayamos a buscar en el momento de un positivo, de un posible positivo. Dejemos esa silla en ese lugar para que ante un posible positivo sentara al trabajador. Generemos simulacros. El funcionamiento, por último, el funcionamiento de esta nueva modalidad nos lleva a pensar en una nueva normalidad laboral. Es raro, ¿no? Pero esta nueva modalidad laboral nos lleva a pensar y a trabajar sobre una nueva normalidad laboral. Por lo tanto, de nuestro comportamiento van a estar los resultados, de nuestros comportamientos personales y laborales. La adaptación a todo esto que venimos hablando va a ser fundamental para cuidarnos la vida y nuestra actividad laboral. ¿Podemos hacer 3 preguntas, Pablo? Por favor. Dice, los consorcios te contratan para ingresar a los departamentos. Si les decís que no es conveniente ingresar, perdés el trabajo. ¿Sería conveniente presentar un protocolo de trabajo? Sí, sí. Es importante por todo lo que venimos hablando. A mí me parece fundamental. En el caso de que no tengamos opción, ustedes saben que la gente que está ahora conectada, por ahí en algunos casos, realiza sus tareas en los espacios comunes de un edificio, y en otros casos, como bien decía la persona que preguntó, tenemos que ingresar a ese departamento. Ahora, imagínense con qué temor nos van a recibir. Por lo tanto, es muy importante que esa persona reciba las instrucciones de qué elementos de protección personal son los que voy a utilizar, qué sistema de higiene estoy utilizando, cuánto tiempo demoraré en la aplicación de lo que voy a aplicar dentro de ese departamento, cuáles son las medidas de seguridad que yo voy a tomar, qué medidas de seguridad debería tomar esa persona para cuando yo ingrese, que no esté en contacto directo conmigo, si tiene chicos y si hay posibilidades que los chicos obviamente estén en un sector separado. Una serie de preguntas y respuestas que serían bueno nosotros informarles a esos clientes que tenemos que generar el ingreso. Un cuestionario sencillo, consideraciones específicas en el caso de que tenga que ingresar al departamento. Hasta inclusive el consorcio le puede informar a cada departamento que al ingresar tiene que tener estas consideraciones generales y específicas. Más que nada para brindar tranquilidad mientras nosotros desarrollamos nuestra tarea dentro de la casa de un tercero, si no hay manera de limitarlo. ¿Quién es el encargado de realizar los protocolos específicos? En primera instancia, nosotros tenemos que tener claro no confundirnos ni confundir a la gente. Yo dije hace un rato que tanto la provincia de Buenos Aires como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las cámaras y los sindicatos y distintos organismos nos trasladaban protocolos generales. No están mal. Los protocolos específicos, la recomendación nuestra es que los tiene que construir la empresa, obviamente con el asesoramiento, con la construcción de su servicio de higiene y seguridad, con su asesor de seguridad y higiene.
Muchos de ustedes tienen directores técnicos y por ahí el alcance de matrícula, de incumbencia les dé para confeccionar un protocolo. Y muchas veces el expertise de ustedes mismos les dé para confeccionar un protocolo. Nosotros recomendamos, por una cuestión legal, que cada protocolo esté confeccionado con datos de la empresa, como los que venimos viendo en esta presentación, y que esté confeccionado por su asesor de seguridad e higiene, con su número de matrícula como asesor de seguridad e higiene, ya que las incumbencias no les da, por ejemplo, a determinado profesional para firmar o construir un documento dentro del área de seguridad, higiene y medio ambiente. Por eso es importante que sea interdisciplinario. En muchos casos, colegas de ustedes, de UCABA, nos han dado las respuestas a nuestras preguntas, les hemos construido su protocolo específico y lo ha firmado el director técnico de la empresa y lo ha firmado su responsable de seguridad e higiene, licenciado o ingeniero, y lo ha firmado ese protocolo específico de la empresa, el titular o apoderado. ¿Se pueden ir actualizando los protocolos mientras se vayan actualizando tanto las resoluciones que salen como el funcionamiento de la empresa? Y va a ser algo que nos va a tocar transitar. Los protocolos, por eso es importante que los protocolos contengan las cuestiones legales. A ver, la respuesta a esa pregunta es sí. Por suerte o por desgracia, lamentablemente, vamos a tener que ir actualizando los protocolos con el día a día. La idea es no tener un protocolo totalmente desactualizado. Tampoco es recomendable. Hoy salió una nueva resolución y ya incorporarla dentro del protocolo porque vamos a marear a los trabajadores y trabajadoras. Lo recomendable es hacer un protocolo, como dije, cumplible, efectivo, ameno, coordinado con nuestros trabajadores, que sean conscientes de que esto es parte de nuestra actividad laboral y que también sepan que vamos a tener que ir corrigiendo el protocolo en virtud de lo que nos vaya sucediendo. Imagínense que hace 30 días atrás no era obligatorio el uso de barbijo y hoy sí. Imagínense que hace 3 días atrás teníamos actividades liberadas y hoy volvemos a tener actividades recluidas de funcionamiento. O sea que evidentemente vamos a tener que armar los protocolos pensando que van a tener que ser anexados a nuevos protocolos y nuevas modalidades de trabajo. Quiero aclarar algunas cuestiones fundamentales a los que nos están escuchando. Recuerden que los teléfonos de emergencia para Capital Federal, para Cabas, es el 107 y para la provincia de Buenos Aires el 148. Recuerden que un protocolo no es un manual de instrucciones, son dos cosas distintas. Recuerden que los protocolos deben ser practicados. No tiene sentido armar un protocolo y guardarlo en un cajón o presentarlo y que mis trabajadores no sepan, no sean notificados del protocolo. Debemos darle el protocolo para que lo lean, que lo entiendan, cada trabajador, cada trabajadora, que lo pueda trasladar, transmitir en su casa, que sepa la familia que está trabajando bajo un protocolo. Esos protocolos tienen que tener la firma de los responsables que acabo de enumerar y también tienen que tener una hoja de registro para que todos los trabajadores que lo hayan leído registren nombre, apellido y su firma, que tengan conocimiento de ese protocolo. Dentro del protocolo tiene que haber algunas cuestiones, anexos de limpieza, cada cuánto limpio. Tiene que haber un anexo de toma de temperatura para registrar tomas y temperatura en el ingreso y en el egreso. Tiene que haber un anexo dentro de ese protocolo de clientes que voy visitando para tener un registro. ¿A qué clientes fui visitando en los últimos días? De todo lo que hagamos, estimados a todos los que nos están escuchando, tenemos que tener registro. Y ahí vamos a poder estandarizar nuestra nueva modalidad de trabajo. Recuerden a todos aquellos que nos están escuchando, estamos a disposición. Mi nombre es
Pablo Rodríguez, soy el responsable del Grupo HR. Somos una consultora en seguridad, higiene y medio ambiente. Nuestra página de web es www.grupohr.com.ar, pero creo que también ustedes tienen el mail, pero por las dudas se lo repito. Mi mail es grupohrsas@gmail.com y obviamente estoy a disposición de recibir todas las preguntas que ustedes crean conveniente pasada esta charla. Aprovecho este tiempo para agradecer nuevamente a las autoridades de UCABA, a las autoridades de la Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires en el manejo de plagas urbanas por la tarea tan responsable que generan habitualmente, pero más en estos momentos en donde tenemos que unirnos. Agradezco también a Cristian y a Lu, básicamente por la paciencia que me han tenido. No soy muy tecnológico, pero la paciencia que me han tenido para poder coordinar esta charla. Y por último, agradecer a todos los integrantes de todas las cámaras empresariales con las cuales venimos charlando, porque en definitiva, para poder trabajar tenemos que estar aptos desde el punto de vista médico y no solamente desde el punto de vista laboral. Así que nada, agradecimiento a todos los que forman parte de la familia de UCABA, ¿no? Déjame también agradecer, por último, Lu, Cristian, a todo el equipo técnico del Grupo HR y fundamentalmente a Patricia Rodríguez, que fue la que confeccionó esta presentación, y yo lo único que hago es tratar de interactuar con los que nos están escuchando. Si no fuera por Patri, a la cual te mando un beso, no podríamos estar teniendo esta charla igual que con ustedes. Bueno, en representación de los miembros de UCABA, de la comisión directiva que preside Jesús Romero, agradecemos a la audiencia, les agradecemos por todo y bueno, cualquier consulta nos escriben a gerencia@ucaba.org.ar por este tema o por cualquier tema que quieran trabajar y bueno, y a la brevedad le vamos a ir respondiendo. Bueno, que tengan un excelente martes. Gracias, chicos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos.